Radio ESME presenta. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad única y exclusivamente de quien las emite. ML Medios y Radio ESME presentan. Yo pregunto a los presentes, Forjando futuro, si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. un programa para promover la acción y reflexión en torno al acontecer político, nacional e internacional. Ya estamos una vez más en vivo en su programa Forjando Futuro. Me presento, soy Fernanda Justo, se presentan mis compañeros. David Torres, buenas noches. Alejandro, buenas noches. Y bueno, pues el día de hoy vamos a entrar de lleno al tema que elegimos. Hoy queremos abordar uno de estos temas que creemos que bueno, son importantes para poder articular un análisis acerca de cómo funcionan las distintas relaciones de poder y de dominación, y esta vez particularmente lo que queremos abordar es el tema del colonialismo. De pronto parecería, o bueno, generalmente como creo que entendemos o se nos presenta al colonialismo como una etapa específica de la historia, ya iremos como desarrollándolo más, pero en la que está como caracterizada por estas intervenciones extranjeras y bueno, como la imposición o tal cual el colocar sus gobiernos ahí, obviamente apoderarse de los recursos, de las riquezas y pues digamos un poco ahí también como hacer una no sé, un apéndice de su propio país, ¿no? De su reino, etcétera, y digamos como muy situado en determinado tiempo de la historia. Sin embargo, hay muchos análisis que tratan de profundizar más en esto y de abordar también como los aspectos más pues más estructurales y más culturales también de esta forma de dominación que se desprende a partir de esta primera etapa del colonialismo, para presentarnos las conclusiones de que en realidad el colonialismo no ha concluido como tal, sino que se viene reconfigurando, que va adquiriendo formas distintas de cómo se expresa, que quizá el colonialismo, digamos en su expresión política, de gobierno, ya no es el mismo, pero que en otras cuestiones sí se refleja, y de hecho se le pone mucho acento, sobre todo en cuestiones culturales, que bueno, ya iremos también planteando, porque hay ciertos autores, y sobre todo no solo autores, sino sujetos en resistencia, que plantean que limitarlo únicamente a la cuestión cultural también es reduccionista, y que también puede, digamos, ser un peligro en el sentido de como de naufragar en la propia lucha anticolonial, digamos, ¿no? Entonces, bueno, son algunos de los aspectos que queremos abordar el día de hoy, un poco estas formas en que se expresa la dominación por medio del colonialismo, pero quizá también, si nos alcanza el tiempo, un poco acerca de las resistencias que hay a esta forma específica y bueno, que también atraviesa otras distintas formas de dominación actualmente, ¿no? Sí, que por ejemplo mencionas sobre esto que entendemos por colonialismo, que también habría que ver ahí de qué definición partimos, porque si nos vamos como al concepto más clásico de colonialismo, pues sí implica tal cual la ocupación por parte de una potencia económica, más específicamente a lo largo de la historia ha sido potencias europeas,
y bueno, y Estados Unidos también como una potencia económica, la ocupación de entonces un país con amplio poderío económico sobre territorios, ahora sí que lo que se le conoce como de ultramar, océano de por medio y demás, donde el principal objetivo pues es sí hacerse de los recursos de esos territorios, tanto propiamente de los recursos naturales como de los recursos de la población. En ese sentido más clásico se puede como dividir en diferentes etapas la manera en que se ha venido dando los colonialismos, desde lo que es la Edad Antigua y la Edad Media, con ejemplos como lo fue el Imperio Romano o Grecia, o ya más tarde en la Edad Media, pues toda esta cuestión de los feudos, de los señores feudales, y después hay uno que se denomina como colonialismo moderno, donde la primera fase es precisamente la dominación por parte de países europeos del continente americano. Pero por ejemplo, una característica importante que diferencia el colonialismo en la Edad Antigua y en la Edad Media con respecto al colonialismo moderno es que en la Edad Antigua el principal objetivo era tal cual el extender el territorio de estas potencias, pero aquellos territorios ganados para el imperio, por así decirlo, estaban menos subordinados a la metrópoli central que lo que ocurrió después en el colonialismo en América, por ejemplo. En el caso de imperios como el griego o el romano, pues se respetaba hasta cierto punto las costumbres y los usos de las poblaciones que se iban integrando al mismo. Sin embargo, pues sabemos que en el caso de la dominación sobre América, pues lo que se hizo fue subordinar totalmente a las políticas de la metrópoli central. Conocemos que en el caso de América, pues los principales países que desarrollan esta dominación es España, Portugal, Francia y Gran Bretaña, y cada uno de estos va teniendo como diferentes particularidades en la manera en que se van haciendo del control de los territorios. Por ejemplo, en el caso de España, pues bueno, tanto de España como de Portugal, lo que predominó fue una colonia con población mixta, es decir, en la mayoría de los territorios no se exterminó por completo a la población, sino que se le integró como mano de obra barata para la propia extracción de recursos y para producción de mercancías. En el caso de países como Francia y Estados Unidos, lo que predominó, y Gran Bretaña, lo que predominó fue un exterminio de la población o desplazarlos hacia terrenos alejados de los cuales les interesaba dominar, específicamente bajo reservas en el caso de las 13 colonias que después dieron origen a Estados Unidos. Entonces, sabemos que España pues dominó el territorio que hoy es México, prácticamente todo Centroamérica, Suramérica y varias porciones del Caribe. La mayoría de los historiadores Cabrón. Nada. Ok, bueno. La mayoría de los historiadores que tratan como de, no sé si justificar o explicar más bien como los motivos por los cuales España pues empieza todo este arrebato de territorios a las poblaciones nativas de aquí de América, pues es por un lado la obtención tal cual de mercancías, bueno, de recursos naturales sobre todo y mano de obra barata, el obtener tierra para agricultura y la justificación como ideológica con la que se trató de revestir esto fue el convertir a los pueblos indígenas a la cristiandad. Lo vamos a ir desarrollando a lo largo del programa, pero prácticamente ninguna dominación colonial se ha dado afirmando clara y abiertamente que lo que se busca es hacerse de los recursos de los otros, sino que siempre hay un velo de llevar supuestamente la civilización a estos pobladores atrasados culturalmente. En el caso de Portugal, decíamos entonces, se establece pues sobre todo en lo que es hoy en día Brasil, y como ventaja que permitió a los portugueses llegar y dominar este amplio territorio fue la experiencia que tenían ya como navegantes y su propia situación geográfica. En el caso de Gran Bretaña, pues ya decíamos, se establecen sobre todo
colonias que lo que hacen es desplazar o exterminar a las poblaciones que ahí se encontraban. Sin embargo, aun cuando, y bueno, en el caso de Francia también ocurre más o menos lo mismo, empiezan sobre todo dominando en lo que hoy es Quebec, así como en Isla del Caribe, como es Haití, o territorios como la Guyana Francesa. Sin embargo, aun cuando son estos que acabo de mencionar los países que mayor predominio tuvieron en esta primera etapa del colonialismo moderno, no son los únicos. Igual a América llegaron con estos fines pues tanto holandeses, alemanes, italianos, daneses, suecos, perdón, y bueno, varias nacionalidades más, sueces. Y posteriormente hay otra etapa que se conoce como esta segunda fase del colonialismo moderno, que empieza pues también desde 1800. La mayoría de estas colonias se establecen hasta antes de 1917. Sin embargo, hay varias que continúan incluso después de la Segunda Guerra Mundial. En este caso, igual potencias económicas europeas, como es el caso de Inglaterra, Francia, Italia, Bélgica y Alemania, se asentan en territorios como es sobre todo Asia, África y Oceanía en el caso de Inglaterra. Y en esta segunda fase pues es importante ya el tipo de resistencia, o más bien dicho, el tipo de resistencias de liberación nacional que surgen a raíz de esa segunda fase va adquiriendo características distintas a las de la primera fase, porque en la primera fase pues tal cual lo que se pretendía era solo una independencia de la metrópoli, pero sin cuestionar como el propio modelo económico que pues que es el capitalismo en su surgimiento, que de hecho pues si el capitalismo pudo desarrollarse de la manera que se desarrolló, fue en gran medida por la cantidad de recursos que se extrajo de las colonias. En este segundo periodo, debido a que varias de las luchas de liberación nacional se van dando cuando ya existían en Europa movimientos obreros y en general una crítica importante al capitalismo como sistema económico, entonces muchos de estos movimientos de liberación nacional también van retomando este tipo de ideas. Sí, que abonando a esto que comentas, vamos, tanto en la cuestión como de la descripción un poco más histórica, como de lo último también que mencionabas respecto a que el capitalismo como lo conocemos no pudo haberse desarrollado sin esta apropiación de los recursos y sin también la explotación de la mano de obra en todo lo que fue América. Me parece que permite abordar que, bueno, de este colonialismo moderno que hablabas, y que, bueno, que moderno ya hay que entenderlo justamente como capitalista, ¿no? Porque una de las cuestiones que me parece que están en el centro de todo esto es que el colonialismo, la colonialidad es digamos, una de las dos caras de una moneda, que la otra es la modernidad, ¿no? Es decir, surgen prácticamente de la mano, y tiene que ver con esto que comentabas de que en teoría, o digamos la justificación, es a partir de la idea de progreso, de civilización, de modernidad, etcétera, y se contrapone, digamos, en la potencia versus la colonia, en, digamos, una relación de dominación y de explotación entre países aparentemente, digamos, como más capaces para poder llevar vamos, hasta el conocimiento, ¿no?, a poblaciones bárbaras que en realidad no pueden, digamos, como dirigirse ni siquiera ellos mismos, ¿no? Porque es como, vamos, ni siquiera se concibe que puedan tener un tipo de organización social que les permita desarrollar una vida, digamos, medianamente humana, ¿no? Digamos, bajo esta propia concepción. Entonces, justo estos dos momentos, ¿no?, que ya comentabas, que uno es la colonización de América y el otro la colonización de algunas de las regiones de África, Asia y Oceanía, tienen que ver con, bueno, en esta última, estas resistencias y demás tienen como mayor clarificación, porque precisamente ya tienes al sistema capitalista como sistema económico, político y social dominante en todo el mundo. En la primera etapa es esta configuración apenas, es este primer impulso que fue el que permitió de nuevo esta conformación del propio sistema capitalista, ¿no? Me parece también interesante cómo la propia
construcción, digamos, de las propias, digamos, como de estas identidades, surge precisamente de esto, ¿no? Es decir, ya hablaba de que la colonialidad y la modernidad son como las dos caras de la misma moneda. En el mismo sentido, Europa occidental se crea justo con la fundación de América, ¿no? Es decir, a partir de este reconocimiento del otro, o de esta creación del otro, y esta contraposición también de subjetividades, ¿no? Y no es, digamos, como casual que justamente la construcción de esta idea de América, del otro mundo, se haya dado sobre la destrucción de lo que ya estaba ahí, y la destrucción abarca distintas cuestiones. Por un lado, la propia desintegración de los patrones de poder y de civilización que existían ahí, es decir, las propias formas de organización social que tuvieran, simplemente se arrasan, se destruyen, pues desaparecen, ¿no? Se desintegran, como lo comentaba. Por otro lado, el exterminio físico, que decías que, bueno, en regiones como la nuestra, prácticamente en toda América Latina, no hubo un exterminio total, pero pues sí fue una aniquilación por lo menos de la mitad de la población, ¿no? Y esto es de los nativos, porque también hay que sumar a los esclavos que venían de África, y que son los que trabajaban prácticamente hasta morir, ¿no? Que los sacaban ya muertos de las minas para que entrara alguien más, ¿no? Entonces este exterminio, digamos, físico también es parte de este surgimiento. Por otro lado, la eliminación también selectiva, no solo de los portadores del conocimiento, de las formas de reproducción de la vida, sino sus creadores, ¿no? Entonces, es decir, se domina en general a la población, obviamente, sobre todo pues en estas regiones, para poderlos utilizar como trabajadores, pero se elimina, digamos, se asesina a quienes pudieran ser dirigentes, pudieran ser, no sé, portadores de determinados conocimientos, ¿no? A quienes pudieran como jugar un papel fundamental en tanto o en cuanto a la reproducción de sus propias formas de identidad, de cultura, de vida, etcétera, a futuras generaciones, ¿no? Entonces la idea es eliminar cualquier vestigio que pudiera quedar de este viejo mundo, ¿no? Y por otro lado, la represión, ya por último, la represión material y subjetiva de los sobrevivientes, que esta se mantiene hasta ahora, ¿no? Es decir, esta construcción de su lugar en el mundo a partir de justamente una relación de dominación en donde ellos siempre están en entre los sectores más precarizados, los más despojados, los más excluidos, ¿no? Es decir, sí ha habido o se mantiene, de hecho en la mayoría de nuestros países, las poblaciones más pobres, las poblaciones analfabetas, las poblaciones, digamos, a las que menos se les destina recursos desde la idea esta del Estado, pues son estas, ¿no? Son las que vienen sobreviviendo, vienen resistiendo desde aquellos momentos de la conquista, pues, y por lo tanto de esta primera colonización no solo de sus territorios, sino también de sus propios cuerpos y de sus propias vidas, ¿no? Sí, en ese sentido de la destrucción que se hace en diferentes niveles, creo que algo importante para que funcionara el colonialismo como tal fue la destrucción de la cultura que existía, porque la tergiversación y la total mentira, porque no había manera de justificar el que el objetivo era civilizar a estos bárbaros. Sí había evidencias de que en realidad sí existía una cultura propia, y lo que se hace entonces es, por un lado, destruir esta cultura que existía, por ejemplo, en América, y subordinarla, que de hecho lo vemos muy hasta la actualidad, que pues se conserva a través se ve como si fuera un folclore realmente, y se le juzga a partir de criterios puramente de la mentalidad occidental, de la mentalidad europea, y entonces se le subordina totalmente. Y esta cuestión de subordinarla es importante para que los propios colonizados se asuman como inferiores, y por lo tanto disminuir también la capacidad de rebelarse contra esto. Sí, y que aparte no solo tiene un enfoque de eliminación, ¿no? En las últimas etapas de este tema
colonialista podemos ver más que nada asimilación por parte de las fuerzas del Estado. Si bien se muestran a lo mejor como maneras de reconocerles dentro de un sistema o una estructura estatal o Estado-nación, o lo que buscan generalmente es hacerlos parte de la propia cultura occidental, que vayan dejando sus costumbres y demás y vayan formando parte de un sistema jurídico, político y económico que no les corresponde como tal a ellos, ¿no? Es como respetarlos en la medida en la que no afecten de verdad lo que somos como occidente, ¿no? Y que estas mismas visiones, en lugar de verlos como un igual o ponerlos al mismo margen de la cultura occidental y demás, o el pensamiento filosófico, lo que buscan o lo que revelan esencialmente con esto es que lo siguen poniendo en un plano de desnivel, ¿no? Claro, te valoro en tanto te parezcas a mí, ¿no? Y conforme más te parezcas a mí, entonces más posibilidades tenemos de ser iguales, ¿no? Entonces, claro. Obviamente es eliminar al otro, es eliminar lo que es estas la otras otra culturas, la otra identidad, para esto, ¿no? O sea, conforme más se parezca a mí, entonces ya lo reconozco, entonces pues eso simplemente es lo mismo, ¿no? Es negar la otra edad, es tratar de que se parezca más a mí, y pues entonces yo más bien me estoy reconociendo a mí mismo, ¿no? Occidente se está reconociendo a sí mismo a partir de negar las otras culturas o las otras identidades o las otras formas de organizar la vida que puedan haber existido y que existen actualmente, ¿no? O incluso, como decía ahorita David, ¿no? Aceptarlos más como algo folclórico, simpático, bonito. Exótico. Pero es exótico, ¿no? Como gente blanca tomándose fotos en África al lado de un niño hambriento con un sombrerito, ¿no? O poniéndose guaraches, que es algo bonito, algo folclórico, pero al fin y al cabo no lo reconoces como un igual, lo reconoces como algo pues muy exótico, muy simpático, pero no les das un plano de igualdad frente a ti, ¿no? Siguen siendo algo ajeno, algo que no tiene valor como tal. Nos vamos a ir a un primer corte musical y enseguida regresamos. Le mandamos saludos al Acero que nos está escuchando. Sí, saludos al Acero y a todos los de Honda, pero nada más a él porque nos está escuchando. Y bueno, no olviden que pueden seguirnos en redes sociales. En Facebook estamos como OPT Jalisco. Pueden seguir también la página de ML Medios TV. Y ahora también ya les promocionamos la de Radio ESME. Entonces enseguida regresamos. En un momento regresamos con Forjando Futuro. Thank you, Mr. Officer Great, for all the things you said to me, for all the good that you have ever done. Without you, what would I be? You're the gas upon my flames, my love and rage all roll up into one. For every time your gun goes off, a new rebel is born. So when there's 41 bullets, it's 41,000 thorns in your side. We'll take a ride down to precinct 29, and we'll sing and dance and break the code of silence. La da 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 da. La da 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 da. Thank you, Governor. Thank you, Governor. To the mayor and the commissioner. Your monster is alive now. She's taken to the streets, crashing through your opera house and tearing out the seats. For all the times you sign your name, someone out there dies. Found a wallet, not a gun, and mother wipes the tears from her eyes. We despise your hollow truths and honest lies. Now you can't sing the monster into slumber. Thanks, bastards, you made me what I am. Thanks, bastards, I took the goods and ran. Thanks, bastards, you made me what I am. Thanks, bastards, I took the goods and ran. 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 Homeland Security versus civil liberty. I'm studying in the shadows of our state. I've seen the
bones they try to hide, cutthroat living's other side, the flood of U.S. bathwater displace. The funeral march of all the victims of your power war, rob the rights and steal the night, and rebels shall be born forevermore. You're the storm, we shall play after it pours, and joy is sure to come after your silence. Yeah, joy is sure to come after your silence. Thanks, bastards, you made me what I am. Thanks, bastards, I took the goods and ran. Thanks, bastards, you made me what I am. Thanks, bastards, I took the goods and ran. 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 Estás escuchando Forjando Futuro. Ya regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Forjando Futuro. Y bueno, continuando, al final del bloque hablaba sobre esto de cómo la propia identidad de lo que es ahora América, y en contraposición también de la propia identidad que se construye de Europa occidental, como su otro, se construyen a partir de la destrucción de lo que había previamente, ¿no? A partir de la eliminación, etcétera. Y hay otra cuestión que atraviesa también esto, y que es que sobre este mismo mundo destruido, y además con sus propios sobrevivientes, se erige un nuevo patrón de poder también, y que es la idea de raza. La cuestión de la raza, antes de la conquista de América, no había tenido la importancia, al menos digamos, pudiera encontrarse como referentes previos, sobre todo en esta esclavitud, bueno, en el periodo de la esclavitud, pero no era digamos, un elemento determinante para el tema de... Pues de la dominación. Ajá, de la dominación tal cual, del papel, digamos, que puedes tener en la sociedad, ¿no? Y a partir de esta conquista, a partir del surgimiento del colonialismo y de la modernidad, surge también esta categoría como precisamente la que les impone el lugar de inferioridad social, de dominación, y que además, y que tiene que ver un poco con lo que comentabas al final, y que ahorita comentábamos también en el Inter, y que es que se les enseña a los propios dominados a mirarse a partir del ojo del dominador, ¿no? Entonces, de hecho es bien interesante ahora en estos días, pues buscando referencias sobre estos temas. Escuchaba una conferencia de un par de mujeres feministas desde justamente como el feminismo anticolonial, que abordaban ni siquiera una cuestión como de textos teóricos y demás, sino una novela literaria en la que por ejemplo, se plasmaba cómo los negros no se dan cuenta de que son negros, sino hasta que llegan a un lugar de blancos, ¿no? Y entonces empieza a identificarse esas diferencias en la piel a partir también del trato que reciben, y que va construyendo también una subjetividad de inferioridad que difícilmente nos podemos quitar, y que entonces tenemos, por ejemplo, hay un dato que suele como utilizarse mucho, los países latinoamericanos son los países que más consumen en tintes de cabello, ¿no? Por ejemplo, rubios, evidentemente, ¿no? Entonces, de hecho, incluso se habla de que esta cuestión de la construcción de la idea del mestizaje también es una especie de intento por blanquearse, ¿no? Es decir, yo me separo... Mejorar la raza. No, y además, ¿no? Es como, vamos, hasta en la cuestión, ¿no?, de cómo la estamos interiorizando, ¿no? De decir, bueno, unos son indígenas, pero la mayoría de nosotros somos mestizos, ¿no? Como decir, bueno, somos más parecidos al blanco que al indígena, ¿no? Es un proceso también de blanqueamiento de nuestras propias sociedades, que me parece que también va atravesando todo esto, ¿no? Y que justamente esta idea de la raza, o esta categoría de la raza como una categoría hasta de análisis, ¿no? Que se va, digamos,
incorporando a la propia ciencia social, tiene su fundamento en la dominación política, ¿no? Y que también en ese sentido hay que como devolverle su historicidad, porque de hecho todas estas categorías lo que hacen es que se nos presentan por parte de los dominadores como históricas, ¿no? Es decir, como una cuestión, la cuestión de la raza se nos presenta como algo que tiene que ver con nuestro pigmento de la piel, más que con una construcción de la dominación del poder, ¿no? Entonces, de las relaciones propias del poder, pues. Entonces, necesitamos como devolverle ese carácter de que en realidad estamos hablando de relaciones sociales, ¿no? Que no estamos, o sea, no hay ninguna diferenciación real que haya existido porque tengamos las pieles de distintos tonos, ¿no? Sino que a partir de la dominación que se hace de nuestras poblaciones, en las que se identifica esta diferenciación, y que además se convierte en una diferencia jerárquica, ¿no? Que también es lo que decía Alejandro en el bloque anterior, ¿no? Como no se ve al otro como un igual en el mismo, digamos, en el mismo nivel, ¿no? Sino como un inferior que a lo más que puede aspirar es como a ir pareciéndose cada vez más a mí para entonces ir escalando, ¿no? Sí, esto que decías de los tintes y demás es muy interesante, ¿no? Porque generalmente lo que se busca es ocultar esa propia raíz. En México es un fenómeno que se ve demasiado, ¿no? Generalmente se trata de ocultar las raíces. Es muy común, ¿no? Encontrar y tiene en México... como muchas formas en que se expresa, ¿no? Sí, Dicen o sea... que en Brasil, por ejemplo, los chicos o también las mujeres, pues, rizados tratan de alaciarse el cabello, ¿no? Y que acá... incluso cuando no pueden, por eso se lo pelan, ¿no? Para que no se vea que son rizados. Y que acá pasan cosas similares, ¿no? Generalmente se trata de ocultar que hay un origen indígena, ¿no? Propiamente, es muy común en México que, no, es que mi papá era español, güey. Sí, que todo esto tiene que ver con que realmente el colonialismo no termina en el momento en que formalmente se logra la independencia de una nación o que se constituye como nación independiente. Lo que ocurrió aquí en México y en la mayoría de los países de América Latina, pues fue hasta cierto punto la sustitución de un grupo gobernante de peninsulares por un grupo gobernante de mestizos o de criollos, pero que igual pues estos lo que hacían era precisamente imitar todas las cuestiones traídas desde Europa, y entonces siga de cierta manera habiendo o existiendo una periferia que está subordinada a una metrópoli, si no, quizás ya no sea geográficamente una metrópoli localizada océano de por medio, pero sin embargo las mismas poblaciones de urbanas del campo siguen subordinadas a las poblaciones urbanas y más específicamente a las clases dominantes, y se perpetúa precisamente esta cuestión de que pues quienes dominan son en su mayoría de apariencia europea o esta supuesta mestizaje, que es ese proceso de blanqueamiento, y de ahí que surge también esta otra categoría que es como un colonialismo interno, el colonialismo que se sigue dando dentro del país que supuestamente había logrado saltar de esa etapa histórica. Y de cómo precisamente aquí en Guadalajara se da un caso particular con sentido de la delimitación geográfica, ¿no? Cuando se habla de un lado de la calzada, del otro lado de la calzada, se habla de esta diferenciación que hay entre personas de poder adquisitivo o las personas pobres, ¿no? O sea, si vives del otro lado de la calzada es porque eres pobre, es porque no tienes los medios para poder vivir en la sociedad. Y que hay una... pues, ¿cómo se dice? Está muy interiorizado dentro de las sociedades esta cuestión tanto de la diferenciación de raza como económica y bla, bla, bla. Yo primero quisiera retomar un poco lo que estaba comentando ahorita Fer, ¿no? Con este tema del color y demás. Ahí en Los Olvidados de la Tierra, ¿no? De Frantz Fanon hay un pasaje, Los Condenados de la Tierra, perdón, hay un pasaje muy interesante sobre cómo los franceses se burlan propiamente de los negros, ¿no? Porque al tratar de imponerles su cultura, en específico el lenguaje, ellos son incapaces de pronunciar el francés correctamente, ¿no? Les costaba la pronunciación francesa y entonces eso era motivo de burla, porque alguien que no hablara francés o que no se comportara como occidente era para ellos más un mono, alguien que no podía ni siquiera hablar que un ser humano. Y
es también un tema muy importante, porque los propios negros trataban de fingir lo más posible el acento francés para evitar esas propias burlas que interiorizaban también como algo malo. Ahora, en cuanto a también, lo comentado por David en el tema de las ciudades, creo que no es un tema menor, ahí sí habría que enfocarnos un poco más en ello, ¿no? Porque luego los movimientos nacionalistas, como bien dice, estos que buscan la independencia y demás, generalmente tienen temas muy interesantes, sobre todo representan a la población urbana, ¿no? Estos movimientos crean una identidad y crean un nacionalismo incluso falso, basado en sus propias figuras tal vez, pero que únicamente se enfoca en el tema de la ciudad. Hay otro movimiento dentro de ese propio nacionalismo que no se ve, es decir, este tema del colonial no se acaba con una lucha nacionalista, sino que cuando lo vences aún hay otras ideologías y hay otros temas que afrontar de propio colonialismo interno entre pueblo, ciudad, o población rural, población urbana, que también es un tema que afecta bastante, ¿no? Sobre todo creo que en la época actual es posiblemente el colonialismo más fuerte que podemos afrontar, sobre todo en América Latina, ¿no? Podríamos hablar a lo mejor otros colonialismos, a lo mejor Israel-Palestina y demás, que son más fuertes en el sentido de la violencia y del impacto que generan, pero también tenemos nosotros un tema ahí con la población indígena, ¿no? Y incluso, por ejemplo, casos como el de España con sus regiones actualmente, autónomas, incluso, ¿no? Ajá, que vamos... Que obviamente, por ejemplo, la explicación de esto de España es muchísimo más compleja, porque justamente nos remonta a este surgimiento del colonialismo, ¿no? Porque cuando España es el principal ganón, digamos, de la conquista en América Latina, y obviamente pues de sus recursos naturales, de su mano de obra, etcétera, se convierte por un breve momento histórico como en la principal potencia, al menos en la que tiene más recursos, en la que tiene como más se convierte en una potencia económica, aun cuando no logró como materializarlo en un dominio pero justamente el por qué no logró materializarlo fue en parte porque, por ejemplo, ellos dentro de la propia España expulsan a los judíos, expulsan a los árabes, que son los que además en ese momento en Europa estaban desarrollando como muchas otras formas de conocimiento también muy interesantes, ¿no? Y que se siente como empieza como también esta primer limpieza étnica y social dentro de las propias colonias, es decir, en España en este caso. Dentro de la metrópoli, ¿no? Ajá, dentro de las metrópolis, dentro de las potencias, digamos, se sienten como con este tal poder de tenerlo todo, que en realidad no hay una integración de lleno al capitalismo, que sí hubo, por ejemplo, en España, en Gran Bretaña, que se convirtió en la principal potencia industrial y que de hecho se benefició de todo lo que España se llevaba de acá, ¿no? Y también Alemania tuvo ahí. Sí, exacto, ¿no? Entonces, digamos, y obviamente eso hizo que también la configuración del Estado-Nación en España fuera muchísimo más débil, fuera muchísimo más impuesta, ¿no? Y que las consecuencias perduran hasta ahora, ¿no? En realidad, no hay una identidad de españoles en la mayoría de los españoles, ¿no? Están más bien las identidades catalanas, las identidades vascas, las identidades múltiples, y que les hablas tú de una España unida, y no la reconocen. Incluso, vamos, ese es como el principal tema de conflictividad que existe en la España actual, ¿no? Y esa es parte de cómo se refleja ese colonialismo interno. Se les prohíbe hablar sus lenguas, se les impiden manifestaciones culturales propias, etcétera, ¿no? Entonces, incluso, claro, ¿no? Con bardas. Ajá, sí. Digo, ya hay incluso trenes, cuestiones de separaciones físicas y demás. Sí, hay un tren que atraviesa, creo que Andalucía, ¿no? Que no les permite el paso a ciertas regiones españolas. Entonces, son como expresiones de este colonialismo, y que tiene que ver también con cómo, se expresa tanto de metrópoli a colonia, como de ciudad a campo, como de centro-periferia, ¿no? Son como las distintas, digamos, como formas. Y una cuestión que también, que un poco me parece que se liga con lo que comentaba Nahum ahorita, es que, esta configuración de raza tampoco es casual que la encontremos en los proletarios, en los pobres, etcétera, ¿no? Es decir, la población racializada es justamente la que no tiene acceso a los medios de producción, la que no tiene acceso a
digamos, como a estas esferas de poder y de dominación, ¿no? Salvo uno que otro, no sé, como el caso que ya, digo, hemos comentado en otras ocasiones, como Obama dirigiendo la principal potencia mundial, ¿no? Pero que justo es este blanqueamiento total, ¿no? O sea, finalmente él nada más es negro de la piel, pero en realidad los propios negros decían, pues él no es un negro, ¿no? Y justo en su periodo de gestión, pues fue cuando se estaban agudizando todavía más los asesinatos de los chicos, de los jóvenes negros en los barrios pobres, ¿no? Entonces son estas cuestiones de cómo ese colonialismo en realidad sí sigue funcionando, solo que se manifiesta de otras formas en las que ya no necesitamos que tener aquí a la corona española para nosotros mismos vernos a partir de esa propia no sé, como subjetivación de qué vale y qué no vale, y lo que vale es simplemente lo europeo, lo occidental. Seguimos tratando de parecernos, ¿no? Los productos que consumimos son prácticamente en su totalidad construidos o generados desde las metrópolis, ¿no? Y que esto, sin embargo, ha habido como una interiorización y una reproducción del discurso de opresión, pero que en los grupos que son realmente como autóctonos de la zona sí ha generado una cierta resistencia al el abandono de sus costumbres, al abandono de sus tradiciones. Tenemos, por ejemplo, los casos aquí en México de los huicholes o algunos otros grupos étnicos que huirráricas, perdón, que se niegan a como adoptar esta occidentalización en ese momento, y que se niegan pues a aceptar esta colonización o esta adaptación pues a los medios occidentales que existen. Sí, sí, no, este tema es de hacer perder la cultura que muchas veces es logrado. Generalmente, por ejemplo, ahorita que Fer hablaba de España, pasó un tema muy importante con los árabes, ¿no? Que incluso todas las familias que eran descendientes de pueblos musulmanes terminaron olvidando, por ejemplo, el idioma. Y llegó un punto en que solo sabían escribirlo y entonces escribían el español con letras árabes, como el equivalente de A, y terminaron creando otra lengua, pero que al fin y al cabo no era eso, ¿no? Y que para ellos incluso en temas musulmanes pues es un pecado, ¿no? El Corán, leerlo en otro idioma que no sea árabe. Y que aparte es el idioma como que tienes que seguir porque es el de Alá y demás. Entonces había también una pérdida de la cultura, que es lo que siempre se busca, ¿no? Como están comentando con los huicholes y con el tema de España, ¿no? Siempre se busca ese romper con la cultura que muchas veces se resiste, ¿no? Sucede mucho, por ejemplo, en países de Asia Occidental. Este tema de seguir utilizando, por ejemplo, a lo mejor ciertos tipos, no todas se llaman burkas, ¿no? O el jifaf, ajá. Entonces, seguirlas utilizando porque no representa para ellos a lo mejor, o tal vez lo es de alguna manera, una opresión de un hombre por la mujer, pero también llega a representar un tema de cultura, de seguirse reivindicando. De identidad, ¿no? De seguirse... Incluso una manifestación de estas resistencias, ¿no? Muchas veces hemos visto cómo en países, sobre todo europeos, en Estados Unidos, etcétera, con más orgullo las portan, ¿no? Porque justo es como un tema de un mensaje de decir, no, yo estoy orgullosa de mi cultura o estoy orgulloso de mi cultura y pues la voy a expresar también en las formas de vestir, ¿no? Que por supuesto está luego digamos como este intento de apropiación por parte de las grandes marcas y demás, por ejemplo, justo para arrebatar, para hacer este proceso de asimilación del que comentabas al principio, ¿no? Y pues quitarles como toda esa resistencia finalmente, pero bueno, creo que sí, efectivamente es un tema el hecho de que la mayor parte de las resistencias hacia las distintas formas de colonialismo vienen de las poblaciones que han logrado mantenerse vivas en estos más de 500 años, ¿no? ¿Les parece? Nos vamos al último corte musical y regresamos. Me parece que justo podríamos como tratar de ir abordando algo de la cuestión de las resistencias, pues. Tus 15, güey. En un momento regresamos con Forjando Futuro. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego.
asesinato y hay duelo, alguien ha muerto. Eran los años 30 y vivía José República, cuando Alfonso XIII huyó de la democracia. Eran los años de libertad como bandera de la Asamblea Popular. Un charco de sangre, un hombre en el suelo. Huele a asesinato y hay duelo, alguien ha muerto. Llegaron los tiempos de los exiliados, llegó la guerra, de olas de hambre de fusilados, y el pueblo huérfano con dignidad nunca dejó de caminar ni dejará. Un charco de sangre, un hombre en el suelo. Huele a asesinato y hay duelo. José República ha muerto. José República ha muerto. José República ha muerto. José República. Dadle vida, que reviva. Dadle vida. Estás escuchando Forjando Futuro. Ya regresamos. Aquí en Forjando Futuro le quité su palabra a Nahum, pero acabamos de escuchar una rola que se llama José República de Escalariac y que la pusimos por motivo de un aniversario más del comienzo de la Guerra Civil Española, por supuesto reivindicando la lucha antifascista, la lucha republicana, socialista, anarquista de aquellos años. Y bueno, continuando con el tema, hablábamos al final de cómo los principales sujetos de resistencia ante este neocolonialismo o este colonialismo que ha venido reconfigurándose, pero que sigue existiendo y que sigue siendo un poco como el marco en el que se expresan las distintas formas de dominación y de explotación. Son los pueblos originarios fundamentalmente, ¿no? Obviamente, por ejemplo, hay países en donde ha sido como esta lucha de liberación, que ya hablaba David en un principio de esto, como en aquellos países, sobre todo de Asia Occidental, de África, en donde las luchas por la liberación nacional se dieron posterior como a todo este auge de la lucha socialista, se logró como vincular un poco más el tema de que la lucha por la liberación nacional también
tenía que ser una lucha contra el capitalismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Argelia, en la propia Palestina actualmente, ¿no? En algunos países también de África, etcétera, se logró como dar este contenido un poco más político. Y justo se me hizo interesante también como, si mal no recuerdo, Raúl Sibeki es el que plantea que esta lucha por la autonomía o ya la conclusión de que lo que se lucha, por lo que se lucha es esta autodeterminación completa de la vida por parte de los pueblos originarios, es como un resultado de un proceso de politización de estas resistencias, en las que quizá lo más básico fue justo estos rasgos que ya comentábamos, ¿no? Como de mantener ciertos elementos de la cultura o incluso como incorporarlos de manera hasta clandestina. Por ejemplo, mucho se habla de que algunas de las iglesias tienen como figuras o tipos de trazos, etcétera, que utilizaban antes las propias culturas, pero que... La misma idea de la Virgen de Guadalupe aquí en México, ¿no? Claro, pero esa me parece que habría que matizarla, porque justo es una apropiación de una figura para hacer pasar más fácilmente toda esta idea del cristianismo, ¿no? Entonces, digamos, hay estas dos partes, finalmente. O catedrales. Sí, a esas me refería, ¿no? Como tienen como estos rasgos un poco más, aparentemente más ocultos, pero que para los quienes estaban ahí depositando sus experiencias finalmente o materializándolas, pues significaba mucho, ¿no? Pero más allá de eso hay ya un proceso de politización de estas luchas, y que por ejemplo en el caso de nuestro país me parece que lo expresa fundamentalmente el EZLN, ¿no? Y todo el movimiento zapatista, en donde obviamente es esta reivindicación de la lucha anticolonial, es esta reivindicación de los pueblos originarios, del indígena, incluso vamos, hasta cuando hacen como estos llamados más amplios, pues se refieren también a los mestizos y demás, pero ellos se colocan en el centro de las luchas, ¿no? Y me parece que estos procesos también pusieron o abrieron nuevos debates en la izquierda, que justo estaba recordando, me parece que es justo en el texto de Fanon, en donde se habla de estas cuestiones como de cómo si el socialismo no asume que hay otros sujetos más allá de el obrero industrial, pues las revoluciones sobre todo en nuestros países, pues van simplemente a seguir fracasando, ¿no? Y volviendo a Sibeki, él en un artículo hace como un abordaje de lo que pasa en Nicaragua, en donde plantea que, bueno, si no logramos como desprendernos de esta visión justamente eurocentrista, colonial, supuestamente civilizatoria de la modernidad, pues vamos a seguir como provocando revoluciones en las que terminamos simplemente colocándonos en el papel de contra quienes luchábamos, ¿no? Es decir, el caso de Nicaragua es muy claro, podríamos hablar del caso de la URSS también, ¿no? En donde hay un desplazamiento de aquellas élites, pero hay una réplica de este mismo colonialismo que ya veníamos nosotros viviendo, ¿no? Que es lo que también comentaba Fanon en el texto, ¿no? Al final estos partidos nacionalistas terminan haciendo lo mismo, ¿no? Hay una negación de la negación ahí también, interesante. Y sí, creo que Fer ya se acabó los 5 minutos. ¿Sí? ¿No? Sí. Sí. Sí, gracias, Fer. Pues no, qué chido que hayan escuchado. Bueno, nos despedimos, les agradecemos a todos por habernos escuchado. Saludos a Sarita. Y nos escuchamos de nuevo el próximo jueves. Las retransmisiones ahora van a ser los viernes a las 12 del día por Radio ESME. Entonces, para que también nos estén escuchando los viernes y los jueves. Saludos a todos y nos escuchamos la próxima semana. Forjamos futuro organizándonos, resistiendo, escuchando y caminando. Forjamos futuro cuando decidimos no soportar más la realidad que nos imponen y decidimos transformarla. Les esperamos en la próxima emisión.